Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario sobre el dominio mental. El libro titulado El dominio mental del coronel Pedro Baños ha sido un éxito de ventas en España y realmente pues se entiende perfectamente que así haya sido, porque es un excelente libro de más de 500 páginas en las que el autor pues trata numerosas cuestiones de una manera profunda y a la vez amena sobre distintos aspectos del dominio mental, o también podríamos decir de los intentos de manipulación de la mente humana por parte de gobiernos, por parte de redes sociales, por parte de las élites económicas y políticas, etc. Como se sabe, Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo y es uno de los mayores expertos o especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Nació en 1960. Ciertamente, en este vídeo voy a hacer pues algunos comentarios personales sobre el libro que ya he leído y que me ha parecido pues realmente extraordinario. Por ejemplo, en relación con la creciente hipervigilancia, porque hay cientos de millones de cámaras o miles de millones de cámaras en todo el mundo, en distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 200 millones de cámaras por las calles, por las plazas. Todo esto obedece a un deseo de controlar los rostros de las personas, de saber lo que hacen, cómo se mueven, patrones de comportamiento, de conducta, para luego controlar la mente de los individuos por parte de los estados, de los gobiernos. Esto, por supuesto, va contra el derecho a la intimidad, contra el derecho precisamente a desarrollar una vida propia, una vida autónoma, una vida auténticamente libre, y el denominado masicontrol social que afirma Baños, pues realmente es así. Lo que sucede es que también se han desarrollado normas de privacidad, el derecho a la vida privada, y en muchos aspectos de la realidad esto más o menos se intenta cumplir, pero según dice el autor, y es cierto, saber sobre nosotros es muy sencillo. Es verdad que las redes sociales pues dan muchas informaciones o muchísimas sobre cada individuo que las utiliza. Lo que sucede es que yo considero que el ámbito de la libertad todavía sigue siendo más amplio de lo que parece a primera vista, porque aunque es cierto, como él también señala en el libro, que incluso lo que no hacemos en las redes sociales es una prueba de lo que sí hacemos, o da también información sobre nuestras conductas, nuestros hábitos, ciertamente el nivel de libertad de las personas sigue siendo todavía muy grande y muy amplio, desde mi punto de vista, desde mi análisis, por supuesto. Y en cuanto a que los satélites nos pueden localizar en cualquier parte del globo en el que estemos, pues bueno, también hay que considerar que a veces hay errores en los satélites o hay disfunciones electrónicas, los aparatos electrónicos no siempre funcionan correctamente. Habría también mucho que matizar en esa cuestión. En cualquier caso, pues es uno de los precios que quizás tenemos que pagar por el desarrollo enorme de las tecnologías ya desde hace pues una serie de años, y que esto continuará en las próximas décadas de una manera pues muy acelerada. En cuanto al control del cerebro, está claro que con la neurociencia y con distintos tipos de medicamentos y también pues de aparatos que producen ondas electromagnéticas, ondas eléctricas, etcétera, pues eso se está investigando en distintos laboratorios de los países más avanzados del mundo, como Estados Unidos, como China, como Rusia, quizás Japón y otros países. Y esto supone pues un cierto riesgo, una cierta amenaza para la libertad mental, eso es indudable. Y sería pues una forma de intentar manipular también las decisiones, los comportamientos, las actitudes mentales, las ideas, las formas de razonar, etc. En cualquier caso, también es evidente que a lo largo del libro el propio coronel Baños pues se refiere pues a las élites dominantes, las superélites, como él viene a decir a lo largo de las páginas del libro. Insiste mucho en esta idea, y es verdad que diríamos, uno de los atributos fundamentales de los sujetos, de los individuos, es su capacidad de decidir libremente, de desarrollar una vida auténticamente autónoma y propia, original, a su manera, y eso parece que con los medios tecnológicos existentes actualmente cada vez es más difícil, es más complicado.
Por otra parte, también es verdad, como aparece en el libro, que los medios de comunicación, la televisión fundamentalmente y la radio, influyen muchísimo a muchísimas personas, no solamente en España y en otros muchos países del mundo, a nivel global. Y esto es difícil de contrarrestar a través de la lectura, a través de la cultura, a través de la formación, de la información, etcétera. Porque también hay que hacer notar que cada vez se nota pues una minusvaloración mayor en cierta parte de la gente de los valores culturales, de la alta cultura, no digamos ya, de la cultura en general, y parece como que todo lo que suene a intelectual, a cultural, queda como relegado a un segundo o tercer término, y no tendría que ser así, tendría que ser todo lo contrario. Lo más importante es la formación, la cultura, el conocimiento, y ciertamente pues eso está pasando pues a un tercer o cuarto plano del interés general de muchas personas, no digo de todas afortunadamente, pero sí de muchas. Y esto se está notando en esta sociedad, que aunque es una sociedad teóricamente del conocimiento, de la información, de la tecnología, una sociedad digital, pues para una gran parte de la población esto no es así. De hecho, el índice de lectura de la población española es realmente muy bajo, porque una mitad de la población aproximadamente no lee nunca un libro. Simplemente con este dato pues ya pues nos indica pues un desprecio a la cultura total por parte más o menos de la mitad de la población, de entre un 40 y un 50%, lo cual es una cifra muy grande, un número muy grande. Realmente, luego si pensamos también, que eso aparece tratado en el libro, y sobre lo que yo quiero dar también mi opinión o mi comentario, sobre la cuestión de las agencias de espionaje de los grandes países que dominan el mundo, como Estados Unidos, como Rusia, como China, como el Reino Unido, etcétera, pues ciertamente los datos son estremecedores. Por ejemplo, pensar que la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, puede saber todo lo que enviamos a través de móviles, de otros aparatos electrónicos, de tablets, también de los ordenadores portátiles, etcétera, de cualquier dispositivo electrónico, pues realmente da muchísimo que pensar. Y encima sin autorización previa de tipo judicial, etcétera, de una forma pues ilegal. La CIA pues también usa sistemas de espionaje que superan todas las barreras éticas y legales, y eso pues lo señala el propio coronel Baños, Pedro Baños, en el libro. El FBI pues lo mismo, la antigua KGB pues hizo lo mismo, el Servicio Secreto Británico pues idem, más de lo mismo. Y luego ya si pensamos en las redes sociales como Facebook, que es la que tiene más cantidad de usuarios a nivel mundial, Instagram, que también es de Facebook, TikTok, etcétera, pues también acumulan una cantidad de personas que usan estas redes sociales y que son controladas por todos los datos que se suben, fotos, fundamentalmente imágenes, textos, comentarios, etcétera, y eso ofrecen una grandísima cantidad de datos a estas redes sociales que pueden incluso intentar pues intervenir en elecciones, como por ejemplo las de Estados Unidos y de otros países, etcétera, etcétera. Por otra parte, también es verdad que el entretenimiento masivo, como el fútbol de masas y otros deportes de masas, pues parece que adormecen a una parte de la población para que no luche por su libertad, por sus derechos fundamentales, sus derechos individuales, etcétera. Pero también hay que reconocer que no todo es negativo en este intento de control de las personas, en este intento de eliminar la libertad absoluta de las personas en sus comportamientos, porque también se está investigando sobre medicamentos que potencien las funciones cognitivas, la memoria, fundamentalmente, pues podríamos decir también la rapidez perceptiva, la potencia intelectual, etcétera. Incluso pues, medicamentos que intenten fortalecer la resistencia física de las personas, por ejemplo, los soldados de élite, o soldados que sean medio soldados humanos y medio cyborgs, etcétera. Todo esto pues, también se está desarrollando en numerosos laboratorios de los países más punteros en tecnología, como Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, Alemania y otros países, Reino Unido, etcétera. Y bueno, pues esto también pues es algo a tener en consideración. Por supuesto, los intentos de manipulación pueden observarse en muchos aspectos de la vida, de la realidad, por ejemplo, la repetición de mensajes en la publicidad,
también en el ámbito político, la minusvaloración de la cultura y del conocimiento, pues eso también es una forma de manipular a las personas, ya lo comenté anteriormente, y luego vivimos en una sociedad de la cantidad y no tanto de la calidad. Lo que importa es el cambio rápido de contenidos, muy rápido, cada vez más rápido, y sobre todo que los contenidos sean simples, muy fácilmente asimilables, etcétera. Y parece que hay como una disyuntiva entre razonar o sentir, cuando ambas cuestiones son complementarias. Se puede razonar y sentir a la vez, no es algo dicotómico o contrario. Por otra parte, también es verdad, y esto también aparece tratado en el libro, como otros muchísimos temas más, porque no pretendo ser exhaustivo en este vídeo, el tema de la desinformación, que se podría decir, resumiendo, que es una forma de ocultar noticias que no interesa dar a conocer para condicionar la opinión de las personas que siguen pues, estos espacios informativos. Y eso pues, está sucediendo continuamente en distintos medios de comunicación de todos los países del mundo. Por otra parte, también es cierto que recibimos miles de estímulos al día y tenemos que filtrar esa información y cada vez es más difícil en la situación en la que vivimos. Por eso es cada vez más importante el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico, el pensamiento ético, en definitiva, saber pensar por nosotros mismos, el atrévete a pensar que decía Kant, atrévete a pensar por ti mismo, ser independiente, ser crítico, ser analítico con todo lo que observamos, lo que vemos, lo que oímos, etcétera. Y sobre todo contrastar distintos tipos de información sobre una misma cuestión, por ejemplo, o distintos tipos de conocimiento, contrastarlos, confirmarlos o verificarlos si es posible, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.